Te doy la más cordial bienvenida a este podcast por una vida llena de vida. Yo soy Patti Macías, tu host, que tiene el honor, el placer de tener a un creador de contenido, psicólogo, experto en inteligencia emocional. Probablemente lo han visto porque a mí me aparecía por todos lados en TikTok, porque, bueno, la inteligencia emocional es un tema que me apasiona mucho. Señoras y señores, damas y caballeros, Nicolás Salcedo. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido. Muchas gracias por la introducción, Patti. El placer es todo mío. El placer es todo mío de estar con una mejor aún creador de contenido y si a alguien le ha salido todo el mundo en TikTok, eres tú. Hablando de todos los temas, eres increíblemente polifacética, así que muy agradecido de estar aquí, Patti. No, muchas gracias a ti por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos mandaron preguntas en Instagram, porque hoy vamos a abordar un tema, la inteligencia emocional aplicada en las relaciones. Vamos a hablar de las relaciones, pero yo soy súper fan de crear desde estos huecos, porque yo veo que se habla de las relaciones y se habla mucho de los red flags y de toda la problemática del tema, ¿sabes? Y está chévere porque primero hay que concientizar y hay que informar. Pero ahorita yo siento que está como muy rumiado el tema y solo es los red flags y achaca y lo malo y lo malo y lo malo y lo malo. Entonces, ¿en qué momento se cambia la narrativa y es de, ok, ya lo vemos, entonces, ¿cuál es el otro lado? Cuando hablamos de relaciones sanas, ¿qué es una relación sana? ¿Cómo se sostiene una relación sana? Entonces, yo quiero dividir este podcast en tres temas específicos y desde esta perspectiva, más desde el problema, la solución. Obviamente, tomar a raíz el problema, ¿no? Pero enfocarnos en las soluciones, que sea más práctico e informativo para las personas. Retomo los tres puntos: el dating, que es la fase inicial de todas las relaciones, después las relaciones como tal, y pues cuando no funcionan estas relaciones o no funciona el dating, desde los rompimientos, que es todo un trip cada una de estas cosas. Pero quisiera saber cómo te sientes tú respecto a lo que acabo de decir de que nos enfocamos mucho en el problema? Tú como psicólogo, ¿cómo lo has vivido? No, tienes toda la razón y de hecho voy a confesar también que yo he sido culpable de eso. Al final, si nos hemos dado cuenta de algo, es que justo el problema da muchas visualizaciones, porque es el yo me identifico, entonces lo comparto, entonces me siento incluido en un grupo y eso hace que las visitas aumenten muchísimo. Y no solo eso, sino también pues se deja como la intriga de te digo lo que es el problema, la solución te la doy en una sesión uno a uno, en terapia, etcétera. Entonces, si te soy sincero, yo también fui al principio culpable de esto cuando empecé a crear en redes, porque el contenido que me inspiraba era esto: 5 red flags de no sé qué, 5 señales de que eres dependiente. Y nadie daba la solución. Y yo los entendía como, vale, pues no se puede dar la solución en un TikTok de 1 minuto, entonces sí, tienen que ir a terapia para eso. Sin embargo, luego fui probando a decir, bueno, igualmente indicaciones puedo dar banderas verdes, puedo dar buenas prácticas, eso sí que lo puedo hacer. No es un consejo de terapia, no te va a solucionar la vida, pero sí que va a poner precisamente esa conciencia en la solución. Y de repente me funcionó incluso mejor, porque las personas me agradecían, me decían gracias por darnos claves, por darnos pautas, todo el mundo nos dice qué es lo que nos pasa, nadie nos dice cómo solucionarlo. Entonces, desde que yo cambié ya hace bastante tiempo a ese foco, lo ha agradecido mucho más mi audiencia y también yo mismo, porque siento que realmente y genuinamente estoy ayudando, pero tienes toda la razón en que sigue siendo lo predominante. Por si acaso, escuchar un podcast, yo no pienso que ya te soluciona la vida o te da todas las herramientas. Yo soy súper Ujú. creyente de que es información que con eso lo puedes trasladar a un espacio personalizado y de terapia, que lo conversamos en tu podcast, que, ojo, hay una primera parte en el Ojo. canal de Nicolás que tienen que ir a escuchar, donde hablo de mi perspectiva como alguien que ha tomado terapia. Y yo les contaba justamente ahí que pasé un tiempo donde me llené de información, pero no sabía cómo aplicarla porque es muchísima información y al fin y al cabo es cómo lo llevo a mi vida. Entonces, que estos espacios de información sean para que te motiven, ojalá, y si está disponible, a que lo lleves a un espacio con un profesional, porque a mí la terapia me ha cambiado la vida y he aprendido muchísimas cosas. Pero vamos a empezar con las preguntas que nos lanzaron las personas. Empecemos con el dating, porque de ahí nace todo, ¿ya? Perfecto. ¿Cómo se ve un dating sano en realidad? ¿Cómo funciona más o menos? Bueno, esto lo voy a comparar un poco con
las mismas prácticas que se usan en relaciones ya más serias, que es primero el cuestionarse. Primero el preguntarse por qué estoy haciendo dating. Porque de lo contrario tú vas a vivir en automático, ¿no? Vas a estar a decir, bueno, Mm. yo lo hago pues porque es lo que me toca, porque me siento solo, porque quiero cariño, porque quiero esto, entonces lo voy a hacer y pues también para desahogar impulsos. Entonces, cuando tú te lanzas en este tipo de relaciones que, pese a que no son a largo plazo, o que en teoría al principio son más efímeras, no dejan de ser complejas. Hay mucha responsabilidad afectiva que está ahí y de hecho es mucho más difícil tener responsabilidad afectiva en la etapa de dating que en la etapa de amor sano. Porque tú en un amor a largo plazo, tú eres capaz de saber cuáles son tus responsabilidades y de atener a las de tu pareja porque ya te sientes como algo propio. Pero en la etapa primera, en la que está un poco como confuso, como que hay incertidumbre, es cuando más la gente se lava las manos. Dice, no, esto no es mi problema, tú te lo comes tú solita y ya a mí me cuentas cuando estés bien. Entonces, por eso digo que es muy importante el saber, no hace falta siempre saber lo que quieres. O sea, tú puedes ir desde una perspectiva en la cual, vale, quiero experimentar, que está súper bien Ujú, porque es de las primeras fases del autoconocimiento, experimentar, aprender. Pero sí que tienes que saber por qué lo haces. Tienes que saber ujú. por qué estoy inmiscuyéndome en esta relación. Pues realmente quiero algo a corto plazo, quiero simplemente probar con otro tipo de patrones de personas que no he probado, porque eso sí que me pasa mucho que a las personas que repiten patrones y empiezan a ver otro tipo de personas como, bueno, esta a lo mejor al principio me parecía más aburrida, pero le voy a dar la oportunidad porque ya en terapia me han dicho que para mí el aburrimiento es algo que puede ser positivo, que no siempre tengo que estar buscando lo tóxico. Entonces, precisamente, cuando tú ya sabes el por qué lo haces, cambia la cosa. Porque sabes lo que quieres, sabes lo que tiene que la otra persona, eres capaz de comunicarlo, importantísimo, y de esa forma establecer como un pequeño esquema. Como todo en la vida tienes que tener un mini esquema, una razón de ser, una motivación específica que te lleve a cumplir un objetivo y también saber un poco lo que no quieres para precisamente ahí sí identificar las red flags, identificar lo que no te está aportando, lo que no te está satisfaciendo y ya de ahí pues alejarte si es necesario. ¿Cómo saber en esta etapa inicial donde estás conociendo personas que es alguien con el que podría progresar a algo más? ¿Cómo te debes sentir? Porque, a ver, contexto, esto de que, ay, me siento súper atraída y siento mariposas en el estómago, quizás no es lo que deberíamos estar sintiendo. Mm, mm. Deberíamos sentir paz con lo que hemos crecido y con lo que hemos visto a través de los medios. Es como todo de golpe. Ya lo viste y es amor a primera vista y te tiene que despertar tus deseos intensos más fuertes. Y al menos en mi proceso de terapia es como, querida, es lo opuesto. Es como deberías ir despacio. Cuéntame tú, o sea, tú como psicólogo, ¿qué le recomiendas a las personas? ¿Cómo se deberían sentir o cómo lo deberían llevar? Exactamente. La química es inevitable, es lo principal, ¿no? El sentimiento de atracción, como esa parte un poco más inexplicable, pese a que sea, pues, físicamente, pues, ese cóctel de neurotransmisores, sí que es una parte más de me atrae, no sé por qué, y me saca esto, ¿vale? Eso es inevitable, incluso en relaciones que más adelante serán saludables. Sin embargo, el perseguir ese sentimiento es lo que muy posiblemente te haga caer en una relación, digamos, más insaludable. Porque como todo, no es lo que sintamos, sino lo que hagamos con lo que sintamos. Entonces, cuando yo siento esas mariposas, que por cierto son ansiedad, o sea que no es que sea de por sí algo positivo y algo súper bueno, sino que es un sentimiento de miedo, de peligro, porque está, digamos, tu cuerpo trayendo más sangre a tus extremidades, que son las responsables de luchar o huir, entonces te lo quita el sistema digestivo y es por eso que tienes las maripositas. Y el perseguir esa sensación es lo que hace que estés constantemente diciéndole a tu cuerpo estamos en un estado de peligro, en un estado de alerta. Ujú. Y entonces, ¿qué pasa cuando estamos en un estado de alerta? Que solo buscamos amenazas. Nuestra atención está únicamente puesta en las amenazas. Y eso es muy peligroso porque en cuanto nos sintamos inseguros, en cuanto veamos alguna cosa que no nos guste, la vamos a masificar porque es donde está puesta nuestra atención únicamente. Entonces, por eso digo, la química y las mariposas no es algo per se negativo y te va a suceder. Sin embargo, si tú las sigues buscando, cuando se te acaben, vas o a perseguirlas en tu misma relación o
vas a acabar tu relación y a perseguir otra con lo mismo y a saltar lo que llamamos de flor en flor, que pues muy posiblemente te lleva un sentimiento de vacío y de luego echarle la culpa al mundo, de que nadie te quiere, de que todos los hombres o mujeres son iguales y pues, amigo, un poquito de autorresponsabilidad porque a veces somos nosotros mismos. Totalmente. Entonces, no es lo que sentimos, es lo que hacemos con lo que sentimos y encontramos atracción y como cierta curiosidad a qué podría pasar con esta persona. ¿Cómo mostramos interés de forma sana? Porque el otro lado es como el love bombing y el love bombing Ujú. creo que es una de las primeras red flags. Entonces, ¿cómo encontramos este equilibrio, perdón, en mostrar Ujú. interés? Bueno, lo importante de identificar el love bombing es precisamente también atener un poco a lo que la persona nos ha dicho, porque esta es en la parte del dating donde nos tenemos que informar muy bien de cómo es la otra persona, de cómo se ha relacionado antes y de qué conducta se está manifestando, si es coherente o si hay disonancias en cómo se está comportando con nosotros. Porque el love bombing a veces se confunde pues con una etapa de intensidad, de pues cuando tienes precisamente ese sentimiento de química y de atracción, pues que te sale naturalmente y no lo haces con intención de manipular. Pero sí que me he encontrado en consulta muchas veces personas que dicen, mira, este chico o esta chica me dice que normalmente no es así, que normalmente no envía fotos, que normalmente no da mensajes de buenos días y conmigo lo hace todos los días, lo hace todo el rato, entonces ahí es como, vale, si te ha dicho que no lo hace y lo está haciendo, es cuando hay que tener una pequeña conversación. Es decir, vale, ¿por qué lo estás haciendo y qué es lo que te está atrayendo de mí tanto como para que de repente esta sea tu conducta? Y por eso ya lo comentaremos más adelante en el podcast, para mí es muy necesario que las palabras y las acciones sean coherentes, tanto para una cosa como para la otra. Porque cuando una persona empieza a decir, no, yo lo que quiero es fluir, yo lo que quiero es dejarlo, disfrutar, indiferencia, y de repente empieza a tener conductas que son de pareja, de estar todo el rato contigo, de presentarte a su familia, a sus amigos, no está siendo coherente de lo que te está diciendo que quiere a lo que está haciendo, que muchas veces no lo hace a mal de querer manipularte. Eso pues ya sería, digamos, un rasgo más narcisista de la personalidad. Entonces, muchas veces es inintencionado, subconsciente. Es como algo que le sale, pero luego cuando lo piensa bien dice, no, 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 mejor vamos a pararlo porque si no esto va a avanzar. Y yo me he encontrado relaciones que eran literalmente relaciones totalmente oficiales a nivel de conducta, pero no tienen la etiqueta, porque no quería. No me quiero comprometer contigo, pero hago todo lo que haría una pareja. Subo fotos contigo, te llevo a cenar, te presento a mi familia, a mis amigos. Entonces, por eso yo lo que siempre digo que nos fijemos es en las disonancias, en cuando mi pensamiento o mi deseo no encaja con mi propia conducta. ¿Vale? O con el ambiente. Entonces ahí es cuando se distingue el love bombing. Si yo, por ejemplo, te digo, mira, yo te aviso, yo soy una persona muy intensa, ¿vale? A mí me gusta mucho estas épocas vivirlas muy bien, entonces, pues en cualquier cosa, si te molesta, pues me lo dices, nos comunicamos y perfecto. Pero yo sí que, pues me gusta tener el contacto por WhatsApp, me gusta tener contacto por videollamada, me gusta tener por contacto físico y etcétera. Entonces ya ahí, si tu conducta es consonante y encima estás avisando para que haya un establecimiento de límites, ahí sí que, pues no sería love bombing, sino simplemente, pues un patrón, una forma de amar, por así decirlo. Al fin y al cabo, todo es la comunicación, pero ¿por qué sientes que las personas tienen este miedo a decir de buenas a primeras, ¿sabes qué? A mí me gusta esto, o ¿sabes qué? Yo esto no lo hago tanto. ¿Qué se puede hacer para trabajar eso un poquito más? Más que el de dónde viene, porque infinidad de razones deben haber detrás y eso se debe ver en terapia. Algo que les pueda motivar a ellos a tener esas conversaciones incómodas, a pesar de que les resulten incómodas. Es difícil, Pati, es muy difícil porque nosotros, lamentablemente, la gran mayoría de nosotros hemos aprendido que esas conversaciones es mejor no tenerlas. Porque la expectativa que tenemos es de un castigo, de que si yo tengo esta conversación probablemente me vaya a invalidar, vayamos a crear conflicto y no estamos acostumbrados o no tenemos habilidades de resolución de conflictos y también tenemos una expectativa interna de que pues no podemos a lo mejor saber cómo explicarnos bien, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que nos dan a entender que esa conversación pues va a salir más mal que bien, por así decirlo. Y es una cosa que también nos adentraremos más adelante y es la recompensa instantánea.
que es como lo que mayor recompensa a corto plazo me va a dar es no tener la conversación porque voy a ignorar el problema, no voy a sentirme mal y voy a estar bien con la pareja, entonces la aplazo. Entonces, entre que lo que veo de tener una conversación incómoda es que me va a traer conflicto, que vamos a tener problemas y pues tener una pelea, lo que quiero es evitarla y seguir bien y ya luego pues ya veremos cómo lidiamos con las consecuencias. Entonces, cuando nosotros retrasamos la recompensa de decir, mira, conscientemente, esta conversación va a hacer que la relación sea mucho más sostenible, que sea más saludable, pero primero tenemos que hacer lo complicado, que es el sufrir, el afrontarnos al dolor y afrontarnos a nuestros miedos. De hecho, en todas las técnicas de terapia que están relacionadas pues, con temas de trastornos de ansiedad de relación, de apego ansioso, hay que exponerse al miedo. Es la única forma de lidiar con el miedo y con algo incómodo. Es exponerse. Evidentemente, en terapia lo que hacemos es una jerarquía, ¿vale? De exposición que llamamos. Entonces combinamos técnicas de exposición, que es poco a poco irnos afrontando a pequeños miedos, pero que sí que puedas cumplir para acostumbrarnos y luego emparejarlo con técnicas de relajación, que es cómo poder regular la ansiedad, regular mis emociones. Y entonces ahí lo que estoy haciendo es entrenarme a que ya luego mi expectativa del conflicto no sea tan grave. O sea, como, ok, me dará ansiedad, pero ya sé que la puedo manejar. Entonces, refuerzo mis técnicas, refuerzo mi autoconfianza y me expongo, lo cual va a hacer que a largo plazo retrase la recompensa y eso tú sabes que en todas las facetas de tu vida te va a ayudar. Se me hace muy bonito que compartas esto, como la teoría que aplicas tú en terapia, porque es lo que ha hecho mi psicóloga conmigo. Y es como, es súper generoso que lo compartas. Pero bueno, antes de pasar al tema de las relaciones, que ahí se mete todo jugoso. En el dating, ¿cuál crees que es el tiempo prudente como para conocer a una persona y tomar una decisión más consciente de, sí, esta persona se alinea y he tenido el tiempo de explorarme y explorarnos, y no como, bueno, sí, ya me gustó y ¡pum! Nos metimos en un bucle muy apresurado. ¿Cuál es el tiempo prudente que tú le recomendarías a tus pacientes? En general, obviamente que todo es muy individual, pero como en general. Exactamente. Aquí yo como psicólogo odio decir depende porque es muy cliché, es como que siempre decimos depende, pero en este caso por supuesto que no puedo dar un tiempo exacto, alrededor más o menos que va bajando un poco esa activación del sistema nervioso, pues entre 3 y 6 meses es cuando empezamos a ver más la realidad, dejamos de idealizar a la persona, porque cuando nuestro cuerpo quiere algo, pues lo va a poner de un valor enorme. Va a decir, ok, si esto lo que me va a dar es todo lo bueno, pues tiene que tener un valor inmenso y entonces voy a poner a la persona en un pedestal. Por tanto, yo siempre trato de mezclar un poco la prudencia con el ser natural, ser auténtico, porque también lo peor que puedes hacer es si tú eres una persona intensa, dada, que te gusta amar de esa forma, el tener que cortarte las alas, porque te va a hacer pues poco a poco que pierda la gracia el propio proceso de amar y de caerte también, de pues me doy, como se dice en España, me doy la hostia y luego ya así aprendo. Entonces, siempre trato de mezclar la prudencia con tu forma auténtica y original de amar, pero siempre con un periodo de conocimiento. Al final, tú ten en cuenta que para que nosotros podamos, de forma más segura, que siempre va a haber incertidumbre, pero de forma más segura, establecer una relación tanto a corto, a medio o a largo plazo, tenemos que tener una serie de requisitos cumplidos, que eso no lo hace casi nadie. Las personas simplemente se mandan, no, es guapo, ya está. Y es como ese es tu único requisito, no creo. No creo. Si tú, por ejemplo, vas a conocer nuevas amistades, no te preocupas por si son más guapos o más feos, te preocupas pues de que te aporten algo a nivel íntimo, de que compartas gustos, de que tengas cosas en común y con las relaciones tiene que también tener esa parte de amistad, pese a que sea una relación de corto, medio o largo plazo, porque es una relación, sigue siendo una relación. Entonces tienes que asegurarte de que el tiempo que pases pues sea un tiempo satisfactorio, de que compartáis valores, de que vuestros límites sean respetados, de que las necesidades que tengáis en ese momento sean satisfechas. Y para eso tienes que primero tener tu parte de autoconocimiento, que esa es la parte que más ignoramos, ¿no? Estamos en pareja, entonces todo con la otra persona. No, primero, conócete, ten autoconciencia de saber lo que quieres, por qué lo quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo, lo que no te gusta que es admisible y tus no negociables. Que hay cosas que sí, o sea, tenemos que ser flexibles, pero en otras
hay que también poder parar los pies porque si no entramos a ya lo que es la dependencia, ese complejo de Salvador, etcétera. Entonces es muy importante que tú tengas tus requisitos y luego en una parte, pues más o menos de un par de meses, 3, 4 meses, 5, que puedas asegurarte de que la persona los cumple. Y otra vez, en que haya coherencia de lo que te ha dicho a lo que está haciendo. Porque de nada me sirve que una persona te diga, no, yo es que soy muy tolerante, soy muy respetuoso. Ah, oye, pues entonces tus valores son muy compatibles con los míos. Y que luego veas que tenga pues comentarios súper racistas o machistas, una ideología totalmente extremista, o que tenga muchas faltas de respeto contigo porque te hace la ley de hielo, porque te insulta o porque te habla mal y te critica. Entonces, claro, yo te puedo decir, soy tolerante y respetuoso porque es lo que hay que decir, pero tengo que, otra vez, predicar con el ejemplo. Entonces, primero, autoconocimiento. Segundo, que esos requisitos te sirvan para que durante esos meses de enamoramiento puedas tener una guía de que está cumpliendo ese ideal que tienes. Y tercero, que efectivamente los predique con el ejemplo, que las actuaciones que tenga sí que estén acorde a lo que dice, que eso es muy buena señal. Sí, estoy de acuerdo. Y más que todo, al escucharte decir todo esto, revivo mis épocas de terapia y es como, ¿cómo que tener una relación y enamorarte y pasar por este proceso es trabajo? O sea, no se supone que solo todo era así, pasaba, fluía y todos vivíamos felices y comíamos perdices. Y creo que eso rompe mucho esta burbuja de cristal de no, las relaciones, primero, la relación con uno mismo y de ahí es un trabajo en equipo de 2 partes, donde hay 2 jugadores y las 2 personas tienen que estar ahí como comprometidas, o al menos tú tener claro el lo que nos acabas de decir, cuál es tu serie de requisitos. Y, te soy muy honesta, cuando yo empecé a hacer terapia y me decía esto: "Tienes que hacer una lista de requisitos, siéntate a escribir cuáles son tu lista de requisitos", y yo: "No, es que esto no es como un trabajo", y es como, tampoco puedes estar tan a la deriva. Yo tengo una frase que me gusta Ujú. mucho, que es para un velero sin puerto, cualquier viento es bueno. Y por eso yo sentía que Guau. que me aventaba en unas tormentas porque no sabía para dónde iba ni para dónde regresaba. Y estar en ese caos es horrible. Entonces, si alguien siente como, ay, qué pereza tener que hacer todo este trabajo para eventualmente tener una pareja, es como, vale la pena porque vamos a entrar a la parte de el beneficio a largo plazo. Metámonos con las relaciones. Hemos escuchado todos los red flags y podemos profundizar y tener miles de views al respecto. Pero quizás hablemos de las green flags. ¿Cómo se ve una relación sana? ¿Cuáles son comportamientos que podríamos ver en las personas y decir, ese es un requisito que yo quisiera tener en mis relaciones? Bueno, yo creo que uno de las banderas verdes que está muy ignorada es que la persona, y que tú también, te comportes no como te gustaría que te tratasen, sino como le gustaría a la otra persona que le tratasen a ella. Porque esto es algo que confundimos mucho y es decir, no, yo lo trato a él como a mí me gusta que me traten. Yo le amo a él como a mí me gusta ser amado. No, 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 a él le gusta ser amado de una forma diferente. Entonces tú tienes que tener la empatía de poder tratarle como a él le gusta que le traten. Y esto precisamente es una forma de demostrar esa preocupación que hay en hacer las cosas bien. Porque muchas de las banderas verdes van relacionadas a eso, a que como no es lo automático, como no es lo, digamos, lo general, hay una preocupación por cambiar patrones para hacerlo de la forma más beneficiosa y más correcta. Y una de esas es precisamente lo que te estoy comentando. El yo cambiar la forma en la que suelo expresar amor para adaptarlo también a la forma en la que a ti te gusta recibir amor. Si a lo mejor yo no soy una persona pues muy organizada en casa, imagínate, ya hablando pues de convivencia, pues se me ha venido este ejemplo porque estoy pasando por esto, que si yo no soy una persona muy organizada y para mí la forma en la que me gusta recibir amor es pues que la persona pues, sea un poco más, digamos, que me entienda y que no sea tan, que esté tan encima de mí, a ella la forma que le gusta recibir amor no es que yo no esté encima de ella, sino de que yo también haga mi parte del orden. Entonces, cuando yo me preocupo en hacer lo que no estoy acostumbrado a hacer para expresar amor, eso es una bandera verde súper fuerte, porque está mostrando ese ímpetu y ese deseo de trabajar en la relación. También esto se demuestra, por ejemplo, a la hora de comunicarse. Si yo, mi patrón automático es de evitar
quedarme paralizado, no decir nada, ignorar la conversación y sin embargo lo que hago es forzarme un poco para hablar un poco, por supuesto, no siempre hay que complacer, pero forzarme un poco para hablar, para no generarte ansiedad, porque ya me has dicho que tú quieres hablar al momento, entonces eso demuestra que estoy preocupado por la relación. Igual que la otra persona, si quiere hablar al momento y se esfuerza un poco en responsabilizarse de sí misma y tranquilizarse y decir, ok, te voy a dejar tu espacio, pero en un punto medio, está demostrando pues esa preocupación y ese esfuerzo por la relación. Entonces, para mí, las banderas verdes se resumen básicamente en eso, en qué es lo que tú haces que está orientado a la relación, al beneficio, a largo plazo, la solución, y no simplemente, no, pues es que yo soy una persona que quiero mucho y quiero muy bien. A lo mejor no lo sabes. Entonces, es precisamente toda esa parte de preocuparme en cómo hacer de esto lo más sostenible posible, es para mí lo que sería una bandera verde. Al llegar a estos puntos medios va a haber comunicación y seguramente va a haber conflictos. ¿Qué consejo o qué ejercicios les puedes dar a las personas que nos están escuchando para que ellos puedan mejorar esta comunicación y puedan, pues, decir lo que sienten, necesitan y, pues, soluciones, ¿no? Más que enfocarse en los problemas. Exactamente, justo uno de los problemas que hemos visto antes a la hora de comunicarse y de evitar esa comunicación incómoda es por no tener los apropiados recursos comunicativos o de resolución de conflictos para expresarse. Entonces, esto hay que hacer, evidentemente, un entrenamiento más grande en asertividad, pero lo que es la primera clave es el saber cómo comunicar mis deseos. Nosotros cuando tenemos en cuenta una emoción, aparte de hacer todo el proceso de autoconsciencia y de validarla, tenemos que estar en conciencia de que normalmente es causada por una de tres situaciones, o que tengo una necesidad que no ha sido satisfecha, o que tengo una expectativa que no ha sido cumplida, o que tengo un límite que ha sido vulnerado. Eso me causa una emoción, ¿no? Porque pues tengo una serie de cosas que creo que iban a pasar que no han sucedido, ¿vale? Entonces es cuando se genera la emoción. Entonces, primero, el trabajo individual es saber identificarla y validarla. Eso para empezar, para ya luego poder comunicarla. Y luego, a la hora de la comunicación como tal, se sigue un modelo que se llama modelo XYZ, que es necesito X porque ha pasado o ha sucedido la situación Y, entonces necesito Z. De esta forma, lo que yo estoy haciendo es, primero, ni culpar, ni justificar, ni atacar, ni criticar, sino estoy diciendo cómo me siento, por ende es válido. No te estoy diciendo juzgado tu conducta, ni estoy diciendo lo que siento, que es válido. ¿Por qué me siento así? El origen de esa emoción. Y tercero, lo que me hubiese gustado que hubiese pasado y cómo podemos solucionarla entre los dos. La parte de Z es la parte de negociación. Entonces, como ves, pese a que es un modelo muy sencillo, requiere de muchísimo trabajo en inteligencia emocional. Porque primero requiere que tú tengas una conciencia de saber cómo identificar mis emociones y cómo validarlas tú misma para que luego puedan validarla los demás. Y esto es, por ejemplo, pues quitarte del decir bien o mal. No sé si te acuerdas cuando hicimos el episodio de mi podcast que te pregunté, ¿cómo estás? Sin decirme ni bien ni mal. Sí, Y es exacto. lo que le pregunto a mis invitados porque es muy importante que tú te sepas expresar sin juzgarte. Es que el bien o mal no es una expresión, es un juicio. Me siento mal, por tanto, quiero dejar de estar mal y solo quiero sentirme bien. En cambio, si me siento decepcionada, herida, traicionada, asustada, no es malo. Es una emoción normal ante una situación que yo la percibo como peligrosa. Entonces no es algo malo, es algo que tenga que evitar. Y es el primer paso para poder validarla. El no decir estoy bien o estoy mal, sino me siento herida, traicionada, me siento nerviosa, ansiosa, preocupada, que es muy diferente. Sí, que también el bien y el mal es como muy ambiguo, es como alguien viene y te Súper dice: "Me siento generalista. mal", y es como, ¿pero qué significa eso? Y eso era lo que más me costaba al principio de la terapia, Ujú. porque yo iba y es que me siento mal, y ella, mi psicóloga, ¿pero qué es mal? Y yo decía: "Vaya, qué falta de vocabulario, qué falta de práctica el ni siquiera poder verbalizar dónde lo siento, cómo lo siento, por qué lo estoy sintiendo, desde hace cuánto lo estoy sintiendo. Es un verdadero trip. Y muchas gracias por lo que acabas de compartir. Nunca había visto como el bien y el mal como un juicio.
Solo me explotó la cabeza. Ahí está mi reacción de, oh, por Dios, ¿qué está pasando? Lo es, Pero lo bueno, es. en este ejercicio de X, Y y Z, en el Z se comunica pues la solución, ¿ya? Ujú, Y pues muy probablemente se va a volver a presentar una situación donde ya se comunicó lo que se desea que pase y ujú. no pasa. Y hay una tercera vez y una cuarta vez y lo que se requiere no pasa. ¿Qué se hace en esos casos? Ahí yo lo trato de poner de la forma más simple posible, que es que cuando los dos ya habéis hecho un compromiso, otra vez compromiso verbal y compromiso de acciones, que esté dentro de tus límites y dentro de los míos. Esa es la parte Ujú, Z, porque no es todo lo que quiero, compláceme, ujú, ni todo lo que tú quieres, te complazco. Es siempre ese totalmente. punto medio entre qué está dentro de lo que yo puedo hacer y lo que tú puedes hacer, que nos va a satisfacer a ambos. Si ya hemos hecho un acuerdo y por ende un compromiso de que algo sea así, y no pasa una vez, intentamos solucionarlo, no pasa dos veces, intentamos y no pasa tres, no pasa cuatro, eso ya no deja de ser el que algo no se cumpla, sino empieza a ser una falta de respeto. Y uno de los pilares y de las dimensiones más fundamentales del amor es el respeto. O sea, yo te puedo decir que sin amor, sin respeto no hay amor. Es sencillo. Entonces, si yo te prometo algo, que lo hago primero, sabiendo que no soy capaz de cumplirlo, porque ya te lo he demostrado, que simplemente lo hago por depender de ti, porque no puedo soltarte, entonces tengo que prometer el cielo y la tierra, aunque no te pueda bajar la luna ni siquiera. Y la otra persona te está pidiendo algo y ve otra vez cómo está siendo herida, cómo está siendo decepcionada, cómo sus expectativas ya no son las que eran y está viendo cómo literalmente se le falta el respeto, pues es cuando la decisión hay a tomar es amar desde la distancia. Decir, mira, yo te he querido mucho, yo me he sentido muy querido también por ti, pero en este aspecto no, que para mí es fundamental. Y no estoy viendo solución, ni predisposición, ni un proyecto a futuro donde pueda esto ser diferente. Entonces, te voy a amar, pero desde la distancia, separados, porque te amo, pero me amo más a mí mismo. Sí, entonces toca soltar y entra la Toca etapa soltar. de los rompimientos, que qué etapa para más complicada, porque sé que es como dejar una droga prácticamente, es dejar un Sí. pedacito de tu vida y dejar una rutina, emociones, un montón de cosas, pero ¿cómo se lidia un duelo de ese nivel de forma sana? Porque tenemos las peores herramientas para lidiar con eso, ¿sí? Cuéntame. Bueno, lo primero es que hay que entender y ser conscientes que cuando tú dejas a una persona, también dejas una parte de ti, te dejas a ti Mm, mismo. Pero no es algo malo, estás dejando una parte de ti que ya no quieres tampoco contigo, porque estás dejando una parte de ti que permitía ciertas cosas que no permitirías tú en el futuro. Estás dejando una parte de ti que accedió a amar a una persona que posiblemente haya hecho más daño que bien. O estás dejando una parte de ti que ya no la quieres como un proyecto sostenible a futuro. ujú, Entonces, cuando tú entiendes eso, por supuesto lo hace más doloroso, porque entiendes que has dejado todo un constructo de un universo que se forma en una relación, has dejado una forma de ver a una persona, has dejado unos significados de cosas que antes no tenían significado, has dejado canciones, objetos, lugares que no se van a volver a repetir, pero eso tal vez es algo bueno. ujú, Porque lo que sí que te llevas y lo que sí que arrastras es un aprendizaje. Entonces, lo que a mí me gusta decir a mis pacientes, para que ellos sepan cómo es un duelo sano, es que sepan que lo único que tienen que hacer es sufrir todo lo que tienen que sufrir. Si tú tienes, por ejemplo, vamos a las fases del duelo, ¿no? De la ira, a la negación, a la ira, a la negociación, a la depresión y a la aceptación. De las 5 fases que hay, las 4 fases son de evitar el sufrimiento. La ira, o sea, la negación primero es literalmente evitar el sufrimiento, ¿no? No quiero que pase, no, seguramente volveremos, seguramente nos arreglaremos en el futuro, entonces estoy negando el sufrimiento de que lo he perdido. Luego la ira, enfadarme, tanto conmigo mismo como con la otra persona, es evitar la tristeza. Es evitar la ya, tristeza de que lo he perdido. Entonces, la ira, de hecho, es la emoción secundaria más común.
O sea, las emociones secundarias son las que tenemos para evitar emociones primarias. Por ejemplo, sentirme enfadado por no querer sentirme triste o culpable. Entonces, pongo el enfado, que eso también es evitar la tristeza. La negociación, otra forma de evitar, que es, no, es que a lo mejor si cambiamos esto, si arreglamos esto, si hacemos esto, a lo mejor podemos volver, si yo me mudo a no sé dónde, si él cambia esta parte de él. El negociar en tu cabeza y el tener alguna recaída es volver a evitar la tristeza de que esa imagen que tienes, ese ideal que tienes, no se va a repetir y duele. Coño, duele. Entonces, Sí. súfrelo y ya es cuando entras en la parte de depresión, que es ya cuando la sientes de verdad, que solo puedes aceptar. ¿Aceptar qué? Aceptar que duele y Sí. aceptar que se ha ido y aceptar que lo mejor que puedes hacer es sentirlo y soltar. Entonces, si tienes en cuenta todas las fases del duelo, todas son cómo evitamos la tristeza. Hasta las últimas dos, que en una ya sentimos la tristeza, ya tenemos que dejar de evitarla porque ya estamos mucho tiempo en casa, estamos que no queremos hacer nada, desmotivados. Vale, perfecto, ya estás en la fase de depresión, ahora siéntela, conecta contigo mismo, que es precisamente esa fase de aislamiento. Conecta contigo, aprende de esto y ahora acepta. Acepta que es normal que duela, acepta que en el futuro te va a seguir doliendo, que cada vez menos, y que esto te ha servido para X cosa. Y así es como se pasa un duelo sano. Estoy súper feliz de que hayamos regrabado el podcast, Nico, porque en la primera vez que lo grabamos esto no salió y siento que esto es muy valioso, porque a veces a los rompimientos se los ve muy a la ligera de no, ya, nos vamos por unos tragos, en un par de semanas estás bien y tú vuelves al ruedo y es mucho más complejo y más largo. Y creo que está bien normalizar el hecho de que te tiene que doler, Ujú. obviamente, si no, no fuera un duelo. Exacto, exactamente. Pero a la final va el querer evitarlo todo. Ahorita, como viéndolo muy teóricamente, es un no estar en contacto con tus emociones, es Ujú. negar muchísimo. Y esa negación te mete en ciclos y vínculos súper complejos. ¿Sabes que algo que me preguntaban mucho en las redes sociales es cuando se separan, ¿no? Pues siguen pendiente de sus exparejas, que yo no sé por qué lo hacen. Quizás podríamos tocar un poquito lo del contacto cero, Por supuesto. pero se ve o me decían mucho de al par de semanas o al par de meses ya estaba con otra persona. ¿Qué me faltó para ser esa persona? Y empiezan a entrar como en conflicto con ellos mismos, como que si fuera la culpa de ellos. Me voy a pausar porque creo que es importante tocar los dos temas. Primero, lo del contacto cero o estar en contacto con los ex. Podríamos hablarlo levemente ahorita y después Ujú. ya me voy con otra pregunta. Sí, el contacto cero es una técnica muy famosa, pero también está muy mal conceptualizada porque lo vemos como el fin, como, perdón, lo vemos como la solución. Como, bueno, hago contacto cero y ya está, perfecto. Y otra vez estamos hablando de peligrosamente ponernos a evitar lo que conllevan bueno, la serie de emociones que experimentamos. El contacto cero es un objetivo, ¿vale? Y en terapia lo establecemos como un objetivo. Igual que si tu objetivo es ir al gimnasio y ponerte fuerte, no empezamos con, bueno, con la rutina completa y con esto, con el contacto cero es igual. No empezamos por hacer todo para cortar todos los lazos y que de esa forma te sientas bien, porque es muy probable que recaigas. Que encuentres la forma de hacer la trampita, porque además eso te da como una sensación de lo prohibido que te llama. Y lo que queremos es poco a poco ir cortando. El soltar nunca es de golpe, o rara vez es de golpe, porque es muy fácil recaer. Igual que con las drogas. O sea, si tú quieres terminar el contacto con una droga, las terapias más eficaces son las que tienen un programa, que es poco a poco irlas dejando y reducir dosis, etcétera. Con el amor es igual. ¿Que se puede dejar de golpe? Se puede. Pero lo mejor es bajar la dosis poco a poco y hacer cada vez cosas que sean desafiantes, pero que sean asequibles. Porque si no, te vas a sentir frustrada y cuando empezamos a sentirnos frustrados, con impotencia, culpables, aumentamos la carga emocional hasta que no la podemos sostener y recaemos. Entonces, por eso es tan importante hacer un paso a paso y hacer el contacto cero como un objetivo. El como, bueno, ¿cómo puedo que hoy tenga menos estímulos que me recuerden a mi ex que ayer?
O esta semana, ¿cómo puedo hacer que esta semana sea menos estimulante en lo que concierne a mi ex que la semana pasada? Eso puede ser borrar a lo mejor una serie de archivos o tener, digamos, deshacerme de ciertas cosas que me sean más sencillas deshacerme, pero que me estén recordando mucho a esa persona. Y, por supuesto, también tener el objetivo de qué es lo que se puede conseguir, porque hay muchas personas que no pueden hacer contacto cero del todo, que se lo encuentran en el trabajo, en la escuela, tienen hijos compartidos, entonces también hay que ser realista. El contacto cero es cero dentro de tus posibilidades. Entonces, por eso digo que es un objetivo, pero no es ni mucho menos la solución, ni mucho menos es el santo grial de las rupturas, sino es como todo un medio para un fin. ¿Vale? Entonces, por eso el contacto cero está muy mal conceptualizado pues dentro de la divulgación que hay en redes y lo que la gente conoce pues de conocimiento social, y es precisamente cuando entras a terapia que te das cuenta que el contacto cero es una parte, es un objetivo, hay un trabajo que requiere ese contacto cero para, dentro de otras muchas cosas, también hacerte responsable y usar las emociones que te genera el deshacerte del contacto para, como oportunidad para crecer, para mejorar tus herramientas y de esa forma que se te haga más fácil en el futuro. Ok. Y en este proceso de duelo, por redes sociales o por vínculos sociales de cualquier forma, ves que esta persona ya tiene otra pareja o empieza a salir con otra persona y tú te sientes mal. O sea, como que te echas la culpa. A mí me llamó mucho la atención, perdón, porque veía esta frase mucho, Nico, o sea, que yo dije: "Qué fuerte". ¿Qué me faltó para ser él? ¿O qué me faltó para ser ella? Y como machacándose ellos eso con ellos mismos. ¿Qué perspectiva tienes tú como profesional? Es súper común. Es súper común porque otra vez la concepción que tenemos y la perspectiva que tenemos es de ir desde la carencia, desde que me faltó algo para poder tener éxito en esto. Y siempre que tenemos un fracaso, tenemos una muy mala relación con el fracaso por eso mismo. Porque creemos que nos faltó algo para llegar a esto, como si ese resultado fuera la única posibilidad o lo mejor del mundo. Y luego cuando pasa un tiempo nos damos cuenta como, menos mal no fui la chica que o el chico que estuvo en esa relación. Pero, Amén. pero ese proceso es muy complicado y está lleno de culpa, y está precisamente porque una ruptura te toca mucho tu sentimiento de autovalor, o sea, lo que es la autoestima. Te toca mucho Ujú. porque otra vez, la disonancia entre la expectativa que tenías y la realidad ha sido tan grande que es inevitable achacarte un poco de culpa. Es inevitable. Ahora, simplemente el trabajo, ¿cómo está orientado? En basarnos en la evidencia. Basarnos no en la expectativa, no en tu ideal, sino en lo que ha pasado. ¿Vale? Lo que ha pasado es que hay una incompatibilidad, que no era una relación para ti, pero eso quiere decir que sea lo peor del mundo, que sea la expectativa que era algo realista que puedes alcanzar, o que a lo mejor era más producto de tu forma de amar y que podemos centrarnos en eso porque es lo único que está bajo nuestro control, lo único que está en nuestra responsabilidad. Y es ahí cuando poco a poco, poniendo otra vez el foco, en vez de en eso, en ti, la conciencia en el presente, en lo que está bajo tu control, en lo que puedes controlar, que de repente vas relativizando todo aquello que veías como lo más increíble y lo que te perdiste y lo que ha sido tan catastrófico. Y luego dices, pues no, no era así. Y esa realización da mucho poder y empodera muchísimo, pero porque precisamente ha dolido llegar hasta ahí. Y es cuando aceptas ese dolor, cuando haces lo difícil, que ves el valor de todo lo que estamos hablando ahora mismo. Pero si no, Ujú. dejas de ver el valor en ti misma. ¿Por qué? Porque si tú, como has dicho antes, pasas el duelo sin sufrir, lo cual no es un duelo, y dices, no, yo ya lo he olvidado porque pues estoy bebiendo, estoy con mis amigas, estoy súper bien. Probablemente el valor que tú te ves a ti misma y que percibas de ese trabajo que has hecho es muy bajo. Y por ende recaigas muy fácil en otro tipo de relación parecida. Y decir, es que estás Ujú. con la misma persona que era tu expareja. Ah, sí, cambiaste de cuerpo. Exactamente. En cambio, cuando haces lo difícil y le das el valor real al trabajo que has hecho, es ahí cuando vas a cambiar. Y no solo a cambiar, sino a desarrollarte, a crecer y a estar más en paz contigo mismo.
Sí, de verdad que lo orgulloso y orgullosa que uno se siente después de pasar por todo el proceso, te da tanta expansión y creo que voy a volver a lo que dijiste de, ay, que eventualmente lo llegas a ver como, uff, menos mal Mm. que no pasó tal cosa, porque cosas buenas empiezan a pasar cuando trabajas mucho en ti mismo. Los vínculos crecen porque tú creces y la vida sí se expande de una forma muy bonita, pero sí es como hay que pasar por la oscuridad y alumbrarla y tienes más luz. Así es como he sentido mucho el proceso de terapia y te agradezco que nos hayas compartido toda la información de hoy, Nico. Yo A sé ti, que la Pati. gente te va a seguir viendo en tu podcast, que estoy súper emocionada porque estás lanzando tu podcast también Sí, en tus sí. redes sociales, síguela rompiendo. Y para cerrar, cuéntanos qué se viene de ti y qué te emociona para los siguientes meses. Bueno, antes de nada, gracias a ti, Patti, por invitarme. La verdad, este episodio ha sido súper, súper producente y también me alegra que lo hayamos repetido porque he podido explayarme mucho más en dar mucha mejor información. Yo soy totalmente transparente y precisamente en redes voy a seguir de la misma forma. No voy a guardarme nada ni a seguir con la conciencia en lo malo, sino en cómo poder aportar valor a las personas. Y ahora me voy a lanzar al contenido de formato más largo, con invitados tan espectaculares como Patti Macías, por ejemplo. Y ahí donde puedo. No ahí, si te has dado cuenta, Patti, no solo vamos a hablar de estos temas, sino que vamos a ver la realidad de muchas personas. Vamos a profundizar bastante en intimidad, en vulnerabilidad, porque es lo que quiero que la gente empiece a sacar sus mayores miedos para que para poder enfrentarlos y para aprender de personas que ya lo hayan hecho como tú. Entonces, estoy muy emocionado porque salga ese proyecto y, por supuesto, las personas que me estén escuchando que quieran tanto terapia conmigo como con mi equipo, que también tengo un equipo que pues tiene terapia a menor coste y con mayor disponibilidad de la que tengo yo, pues en mis redes está todo, tiene una sesión gratuita de 30 minutos con un profesional súper cualificado y para que tengan su primer contacto sin ningún tipo de coste con un profesional. Listo. Muchísimas gracias, Nico. Gracias a ti que nos escuchaste. Espero que haya sido un espacio de mucha información y que haya sido nutritivo para tu cerebro, para tu alma, para tu corazón. Como siempre, te apapacho con el alma, te apapacho con el alma, Nico. Gracias por este espacio otra vez y nos vemos la siguiente semana. Que estén bien.